Doctor Frank Per, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, gracias por estar conectado aquí con nosotros en De Frente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo sé que usted no quiere hablar mucho de política, pero ¿cómo vio estos resultados de esta última encuesta de Inbamber? Ni mucho ni poco. ¿Le sorprende, no le sorprende, le gusta, no le gusta? ¿Cómo están viendo ustedes desde el sector privado estos tiene escenarios? un impacto directo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo importante es que todos salgamos a votar por el candidato que cada cual quiera o que le parezca, y que haya una votación masiva. Eso es lo más importante, y que cada quien escoja lo que quiera. A nosotros, en relación al sector, obviamente, nos interesan unas políticas públicas que puedan volver a fortalecer este sector que ha sido un pilar de la economía colombiana y que ha perdido una dinámica importante en los últimos años. Pero hay oportunidades para revitalizar el sector, hay medidas que se pueden tomar para volver a traer la inversión, para recuperar la autosuficiencia en gas, por ejemplo. Precisamente, doctor Frank Per, pues teniendo en cuenta esa importancia para ustedes de reactivar el sector, la economía colombiana y estar, o pues que la economía esté jalonada por pues los hidrocarburos como siempre ha sido, pues ¿cuál les conviene a ustedes más? ¿Cuál escenario les conviene a ustedes más en materia política y electoral? A nosotros miramos los temas en términos de política pública. Colombia necesita una política de Estado, precisamente para el sector de energía, porque lo que no podemos hacer es estar al vaivén de los cambios en los diferentes gobiernos y el país a portas de perder su autosuficiencia energética de manera completa en pocos años. Entonces, el planteamiento nuestro es: tengamos políticas de Estado que beneficien a todos los colombianos, independientemente de los cambios de gobierno. Y en esas políticas de Estado lo que nosotros planteamos es lo siguiente. En el caso del gas, darle la importancia que merecen los proyectos costa afuera, el proyecto de Ecopetrol y Petrobras, que podría entrar en operación en el año 2030, tener incentivos apropiados para completar la infraestructura y conectar los mercados, y enviar señales de oferta y de demanda para que haya reconversiones y señales claras para los inversionistas con remuneraciones adecuadas a lo largo de la cadena. En el caso del petróleo, hay que volver a tener nuevos contratos y opciones distintas para explorar y para explotar petróleo. Tenemos menos de 7 años de reservas de petróleo y vamos a tener un déficit fiscal adicional de cerca de 40 billones de pesos entre el año entrante y el año 2035 si no hacemos nada, porque hay algunos campos declinando. Tendríamos que aumentar las importaciones de gasolina, etcétera, y necesitamos aprovechar los yacimientos que tenemos, que son yacimientos no convencionales, con tecnologías que están probadas. Una cosa muy importante: las regalías que genera este sector, que son más o menos 24 billones anuales, se han utilizado mal. Yo creo que tenemos que reconocer que las regalías no le han llegado a las regiones y que eso ha generado unas brechas sociales y unas inequidades que muchos colombianos resienten. Por eso las políticas públicas no deben propender únicamente por sacar petróleo y gas, sino también porque esos recursos le lleguen a las regiones para diversificar esas economías, hacer una transición y lograr una transición social. Esas son políticas de Estado, independientemente de quién gane, que Colombia necesita, y eso es lo que nosotros promovemos: un crecimiento de la economía colombiana a partir del sector de hidrocarburos. Pero eso, ¿con quién se haría? Yo sé que usted pues tiene que ser muy diplomático en ese sentido, pero esas políticas, eso que ustedes están persiguiendo para reactivar el sector, ¿con cuál candidato estaría más fácil hacerlo? Más que diplomático, soy muy claro. Esto no es un tema de personas, esto es un tema de país. Y cuando hay temas de país, lo que requerimos son políticas de Estado pensadas conjuntamente, no solamente por equipos de gobierno, sino teniendo en cuenta
a la ciudadanía y a las regiones. Y no hay un solo nombre o una sola persona con la que se pueda hacer esto. El próximo gobierno, independientemente de quién gane, se va a encontrar con una crisis fiscal, con una crisis energética. Muy probablemente vamos a tener un apagón el año entrante, con un sector desfinanciado en términos de electricidad y con un sector con insuficiencia de producción y de inversión en términos de petróleo y gas. Entonces, esto no es un tema de una persona. Cualquiera que llegue se va a enfrentar a esta realidad, pero también, como si hay soluciones, cualquiera que llegue va a encontrar que este sector puede proveer esas soluciones para estabilizar el sector, estabilizar la economía y generar empleo en las regiones. Entonces no es un tema de una persona, ni de varias. Es un tema de país, de políticas de Estado, a través de gobiernos sucesivos. Doctor Frank Per, yo quisiera preguntarle, usted ya nos ha venido dando unos indicios de cuál es la situación actual del sector, acaba de mencionar algunos indicadores, por ejemplo, de lo que podría o lo que se va a enfrentar el próximo gobierno, pero yo recuerdo mucho que cuando fue electo Gustavo Petro había demasiada incertidumbre sobre lo que iba a suceder con este sector, sobre las decisiones que se habían planteado como propuestas desde la campaña de Gustavo Petro, y yo quisiera preguntarle cuál es el balance a hoy de eso que se planteó y de qué pasó finalmente con el sector en estos casi ya 4 años de gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es el balance de lo que podemos ver? Sí, yo creo que en relación al presidente Petro no había incertidumbre con respecto a lo que iba a hacer el sector. Él fue muy claro. Él dijo que él estaba en contra del sector de petróleo y del sector de gas, porque él cree que este sector es el responsable del cambio climático. Y las medidas que ha tomado han sido medidas para debilitar el sector y lo ha logrado. La producción ha bajado, el Estado ha perdido más de 21 billones de pesos en regalías, lo que quiere decir que no necesitaríamos reformas tributarias si el sector se hubiera protegido. Decreció en 2.6% el año pasado, se han perdido más de 20.000 empleos en los últimos 3 años y estamos importando hoy el 25% del gas que consumimos al doble de precio de lo que podríamos acceder al gas nacional. Lo que pasa es que nosotros tenemos un profundo desacuerdo con la premisa de que el cambio climático en Colombia se explica por este sector y las cifras están ahí. Y ni siquiera el presidente de la República tiene argumentos y nadie puede tener argumentos porque ahí están los números para contradecir estas cifras. Colombia es responsable del 0.53% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero cuando uno va a mirar cuáles son los sectores que son responsables de esas emisiones en Colombia, ve que la mayor proporción de las emisiones están en el uso de la tierra, en la ganadería extensiva, en la deforestación. Y luego vienen sectores como la industria, la movilidad y luego el sector de hidrocarburos. Entonces, cuando el problema está mal diagnosticado, las soluciones son incorrectas. Aquí hay un problema mal diagnosticado y hay una ideología en contra del sector que no tiene sustento científico y eso le ha hecho mucho daño al sector. Pero yo creo que hay que reconocer que el presidente ha sido coherente con lo que dijo en la campaña. Le declaró la guerra al sector y ha cumplido. Entonces, Doctor aquí no Frank, hay... doctor Frank, pero ahí va también la siguiente pregunta que yo quisiera hacerle, y es que lo que usted dice es cierto, el impacto ambiental que pueda tener Colombia con la extracción de petróleo y demás, pues no es que sea muy significativa a comparación de Estados Unidos y demás, pero sí hay toda una conversación a nivel mundial frente a la transición energética, a las nuevas energías y demás. Yo quisiera saber su perspectiva de eso, o sea, ¿realmente toca buscar esas nuevas energías, toca seguir esta explotación, toca llevarlas cada uno pues en sus medidas, en sus justas o sus proporciones adecuadas? ¿O cómo está el tema también a nivel mundial? Porque tenemos que también una emergencia climática que es eminente a pesar de que Colombia pues no tenga un impacto tan significativo. Sí, claro que hay que hacer una transición de tecnologías, pero no, la comparación que yo estaba haciendo no tiene que ver con otros países, tiene que ver, digamos, en términos de subsectores, tiene que ver con Colombia.
El problema de la emisión de gases de efecto invernadero en Colombia está en el uso de la tierra. Ahí está el problema. Y no hay medidas de política pública para resolver este tema. Pero claro que hay que hacer una transición y hay que hacer una transición, pero hay que hacer una transición primero que sea acorde con la realidad de Colombia. Nosotros hemos invitado a una transición a la colombiana y una transición que tenga tres componentes. Primero, transición energética, que es la adopción gradual de tecnologías que tengan menos emisiones a lo largo de todas las cadenas de valor, la de este sector y la de otros sectores económicos, pero con tecnologías ya probadas. ¿Financiada cómo? Con los recursos de este sector. Pero si uno debilita este sector, no va a poder hacer la transición. Lo segundo, transición económica. Utilizar los recursos del sector, regalías, por ejemplo, para que en las economías de las regiones donde se produce petróleo y gas haya otros sectores fuertes y en esos departamentos se disminuya gradualmente la dependencia del sector de hidrocarburos. Y finalmente, transición social. Eso quiere decir formalizar las economías para disminuir la gran equidad social que tenemos en algunas regiones de Colombia. Entonces, claro, pero una transición no puede ser un salto al vacío y una transición no puede ser destruir un valor que tenemos sin tener cómo reemplazarlo. Entonces, claro que hay que hacer transición energética, pero una transición ordenada, gradual y a la colombiana. El problema es que hace cuánto estamos hablando de eso, ¿no, doctor Frank Per? Desde hace ya bastante tiempo en Colombia, pues se han definido estrategias para hacer esa transición, pero pues esos 3 puntos que usted menciona no se han aplicado, no se han implementado, se deberían tener en cuenta más rápido para justamente lograr que esa transición pues avance, porque pareciera que está estancada. La generación de energía, por ejemplo, con fuentes renovables no está como se había proyectado para esta fecha. Desde el gobierno de Iván Duque se estaba pues planeando y no se ha podido. Pero usted tiene otra pregunta sobre eso. Y ahí, respecto a lo que tú dices, Paola, también hay sectores que a un mes de la elección presidencial se han acercado a usted a preguntarle por esos temas. Claro. Entonces, sobre lo primero, en Colombia sí ha habido avances y en este gobierno ha habido algunos avances en temas de energías renovables. Lo que pasa es que en el mundo la transición justa no está definida. ¿Qué es una transición justa? Primero los países ricos y luego los más pobres. Primero unos grupos de población y luego otros. Primero unos sectores y luego otros. La transición justa no está definida. Pero lo que sí está claro es que económicamente debilitar un sector sin tener un reemplazo no tiene lógica económica ni lógica social. Puede tener una narrativa política que vende ideas a personas que no están bien informadas, pero eso perjudica al país. Y ha habido avances, pero todavía las energías renovables necesitan cumplir con los criterios de eficiencia económica, eficiencia energética y eficiencia mineral, y no todos lo hacen. Y tienen unos temas, por ejemplo, de intermitencia que hacen que el sector de generación de energía no pueda depender de las energías eólicas o de las energías solares, porque necesitan una base más robusta. Lo que nos sostuvo a nosotros el año antepasado y el año pasado fueron la generación térmica a carbón. Y eso el gobierno no lo dice. Entonces, no tiene sentido eliminar unas fuentes de energía para caer en un vacío, porque el mundo hoy habla de una adición energética. ¿Eso qué quiere decir? La demanda de energía en el mundo va a crecer en los próximos 20 años más del doble de lo que creció en los últimos 10, por el auge de la inteligencia artificial, el crecimiento de las economías de China e India, el crecimiento de la población en África, etc. Entonces necesitamos más fuentes de energía. Dentro de esas fuentes de energía, el petróleo y el gas van perdiendo participación, pero ganan un poco en términos absolutos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo va a seguir consumiendo petróleo y gas hasta más allá del año 2050 con tecnologías cada vez más limpias y una sustitución de los sistemas de producción, distribución, consumo y distribución en un país como Colombia no se hace ni en ninguna parte de un día para otro. Entonces aquí hay que hacer un par, hay que hacer un alto en el camino y tener una política estatal que trascienda largos gobiernos para adicionar gradualmente
fuentes de energía, incluyendo obviamente las energías limpias y las energías renovables. Pero doctor, ¿alguien sí se ha acercado a preguntarle por este sector en estos tiempos de campaña? Porque estamos hablando que Claro. el directamente que podría hacer esto es el próximo presidente. Sí, nosotros hemos tenido conversaciones técnicas con muchísimas campañas y con equipos de campañas y les hemos suministrado análisis y propuestas de política pública en este sentido. Y nosotros confiamos en que los análisis que se han hecho y que han hecho otros sectores también sean tenidos en cuenta para la definición del próximo plan de desarrollo y para la definición de proyectos estratégicos y para las decisiones que necesitamos tomar en Colombia, porque lo que no tiene sentido es que dependamos de fuentes externas de energía. Hay que contar con opciones. Por ejemplo, tener opción de importar gas es importante, pero uno no puede depender de las importaciones. Son dos mundos distintos. Queremos estar en el mundo de la autosuficiencia energética. A eso tenemos que volver. Sí, bueno, hoy hemos tenido un poco olvidados a nuestros televidentes de aquí en nuestro chat de YouTube, no hemos leído sus comentarios, ya más adelante vamos a ir con comentarios, pero muchas personas opinando sobre esta entrevista al doctor Frank Perl. Dice, por ejemplo, Gloria María Sierra 3701, no amenace más con apagón, hay que ser firme con la transición energética. Hay muchas personas preguntando, pero ¿por qué siempre se habla de apagón? Porque siempre ha estado como latente ese fantasma de un apagón y pues quisiera como profundizar en eso, doctor Frank Perl. Usted mencionó la palabra apagón que tanto asusta. ¿Por qué? No, no son amenazas. Nosotros el año pasado estuvimos a 2 días de tener un apagón y las lluvias cambiaron eso y tenemos un sistema con muchas vulnerabilidades. Yo le invitaría a Gloria María a mirar las cifras, es decir, le voy a dar un ejemplo, digamos, para entender el impacto que seguramente ella tiene en su recibo, en los recibos de servicios públicos. El gas nacional puede estar hoy alrededor de $9 y el gas importado puede estar alrededor de $18. Entonces, estamos pagando más del doble por gas importado de lo que podríamos pagar por el gas nacional, y el gas es combustible limpio, es el combustible de la transición. Y estoy de acuerdo con ella en que hay que comprometerse con la transición, pero para la transición se necesita inversión. Comprar nuevas tecnologías requiere plata. ¿De dónde sale la plata? La plata debe salir de sectores como este, porque sin sectores como este nunca vamos a tener una transición. Eso número uno. Y número dos, toma tiempo que los sectores como la industria adapten sus formas de producción a otras tecnologías. Y lo tercero es que mientras las tecnologías, entre comillas, más limpias, lo cual también está en discusión, no sean económicas, pues nadie las va a adaptar. Y digo que está en discusión porque cuando uno mira la huella de carbono completo de algunos activos que tienen tecnologías solares o tecnologías eólicas, y mira, como requiere tanto uso de minerales, a veces la huella de carbono es más alta. Y le voy a dar un ejemplo completo. Si el mundo sustituyera hoy todos los hidrocarburos por tecnologías distintas como la solar y la eólica, requiere tantos minerales que el inventario de todos los minerales del mundo se acabaría en 9 años. Entonces, esto es un proceso en el que las tecnologías no están probadas, hay que ir ensayando, hay que ir probando y hay que comprometerse con una transición para cuidar los ecosistemas. Pero eso hay que hacerlo de manera responsable porque tenemos un país donde el 30% de las personas viven en la pobreza. ¿Cómo vamos a financiar la formalización de la economía y la disminución de las brechas sociales? Muchos comentarios sobre este tema tenemos a esta hora en nuestro chat de YouTube. Gracias a todas las personas que se están conectando y que están opinando. Justamente eso es lo que queremos, abrir el debate, que todos podamos entender que esto también es importante porque nos impacta en nuestro bolsillo, en nuestra vida diaria, y me encanta que se involucren en la conversación, sea que sea lo que opinen, porque significa que pues les está interesando el tema. Y usted tocaba 2 puntos que quisiera yo profundizar
profundizar, doctor Frank Perry, es el de la autosuficiencia energética en nuestro país, pero también el de la importación de gas, pues porque una cosa va en contra de la otra. Y es que, ¿cómo se entiende que en Colombia, pues, este gobierno haya decidido frenar nuevos contratos de exploración y explotación, mientras que, pues, busca la forma de importar más gas desde Venezuela, por ejemplo? Y ahora con este proceso también de transición democrática, democrática sí se puede decir así, en Venezuela, pues se están buscando más negocios para seguir trayendo gas desde allá. Entonces, pues es un poco paradójico que no queramos, o pues que este gobierno no haya querido que sigamos buscando aquí nuestros propios recursos y los tengamos que traer de otro país. Sí. Bueno, lo primero es que es muy importante aclarar que el problema del gas no es un problema nuevo. El problema del gas no es un problema de este gobierno de Gustavo Petro. Es un problema que tiene por lo menos 15 años en Colombia. Cuando uno mira las estadísticas, desde hace más o menos 15 años, Colombia viene disminuyendo sus reservas de gas año tras año. ¿Por qué? Precisamente por falta de políticas de Estado y porque también en gobiernos anteriores dejaron de tomarse medidas para tener un sector organizado. Entonces los mercados no están conectados. Entonces el Caribe no está conectado con el suroccidente. Entonces es muy caro llevar gas a algunas regiones de Colombia. Necesitamos completar la infraestructura. La infraestructura no siempre tiene la bidireccional que se requiere. Los incentivos para la remuneración de las inversiones no son claros y esto requiere inversiones muy grandes. Y los incentivos para que las industrias o los consumidores hagan reconversiones a gas tampoco están claros. Entonces, primero, esto no es nuevo, pero este gobierno lo ha agravado. Y el tema del gas de Venezuela no es una opción que nosotros tenemos a corto plazo, por varias razones. La primera es que el gasoducto está en mal estado y requiere unas inversiones para repararlo del lado de Venezuela y otras del lado de Colombia que tomarían entre 1 año y 1 año y medio. Lo segundo, que el régimen de sanciones de los Estados Unidos con Venezuela impediría que nosotros, a través de Ecopetrol, los colombianos, hoy compráramos gas de Venezuela. Entonces, Colombia tiene unas plantas de regasificación en el Caribe con unas inversiones que se han hecho que son muy importantes y es muy bueno tener esa opción. Es indispensable tener opciones. Pero el punto es, si tenemos gas nacional, hay que darle al gas nacional que tiene inversiones, genera impuestos, trabajos formales y genera regalías, el lugar que le corresponde en la economía colombiana. Repito, hoy importamos el 25% del gas y ese gas es mucho más costoso que el gas nacional. Doctor Frank Perry, también en línea con estas relaciones con Venezuela, uno de las conclusiones o de los resultados de la reunión entre Petro y Donald Trump fue que Colombia estaría apoyando y sería un aliado para, digamos que reactivar la industria petrolera en Venezuela, reactivar en el sentido de amplificar y de volverle a dar el ritmo que tuvo hace algunos años. ¿Cómo se posiciona el sector frente a esta propuesta? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que pueden jugar un papel importante como aliados, como esa mano derecha de Venezuela en este proceso sobre el petróleo? Sí. A mediano plazo, los cambios que ocurran en Venezuela podrían ser una oportunidad muy importante para todos los sectores económicos colombianos, porque el empresariado colombiano es muy capaz, ya estuvo en Venezuela con una presencia importante, pero también pues es claro que ese proceso es un proceso lento, complejo y que va a tener algunas fases. Los inversionistas, no solamente colombianos, sino de otros países, van a entrar a Venezuela únicamente cuando vean unas reglas de juego claras y estables, una fortaleza institucional, transparencia. Y yo creo que en el caso de los empresarios colombianos, la conversación tendría que empezar por mirar cómo el Estado venezolano va a reparar a los inversionistas colombianos a los que les quitaron los activos sin compensarlos. Hubo activos, plantas de producción, de distribución, etcétera, que el gobierno venezolano le quitó a los inversionistas colombianos y sin ningún tipo de reparación económica. Entonces, la conversación es compleja, la capacidad empresarial está, hay un interés y seguramente eso se va a mover, pero necesitamos
todos los sectores pasar dos filtros: el filtro de las sanciones de Estados Unidos y el filtro de tener una institucionalidad robusta que permita que las inversiones se hagan dentro de un grado de incertidumbre que sea apropiado. Sí, doctor Frank Per, sabemos que ya casi se tiene que ir, pero quisiera hacerle unas preguntas rápidas que pues también son muy interesantes y además tener su punto de vista ya que es un experto y pues además está dentro de este sector. Vimos antier en el discurso del Estado de la Unión al presidente Donald Trump en Estados Unidos informar que recibió 80 millones de barriles de Venezuela, de petróleo desde Venezuela. Yo quiero preguntarle, pues, ¿para qué el presidente Trump está acaparando tanto petróleo? ¿Por qué? Y si esto va a provocar pues que el precio del barril caiga, afectando las finanzas de la economía en nuestro país también. Sí, yo interpreté eso como un anuncio político de los muchos que hizo el presidente Trump en ese discurso. 80 millones de barriles de petróleo no son nada. El mundo consume 100 millones de barriles de petróleo al día. Es como suena mucho cuando uno lo oye, pero cuando uno mira las cifras del mercado, entonces que recibieron menos de lo que consume el mundo en un día, pues eso no es significativo en términos de volumen. Yo creo que lo que hay detrás del mensaje del presidente Trump es un clarísimo interés, y lo ha manifestado, en el petróleo de Venezuela. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Pues hay movimientos y hay empresas que ya están tramitando en los Estados Unidos licencias para explorar y licencias para operar en Venezuela, y ese mercado va a volver a tener una dinámica. Falta ver cuáles son las reglas de juego de ese mercado, y es cierto que si la producción de Venezuela aumentara significativamente, eso puede afectar los precios de algunos de algunos campos en Colombia. Otra más, ¿el próximo gobierno debe impulsar el fracking? En Colombia, por supuesto. Sí, el fracking es una tecnología que está aprobada en el mundo. Nosotros pensamos que, como cualquier actividad económica, el fracking puede hacerse en algunos sitios y tal vez en otros no, y tiene que hacerse con unos estándares ambientales muy rigurosos. Colombia tiene una legislación muy estricta para el tema de yacimientos no convencionales. Entonces, lo que Colombia debe hacer es aprovechar los recursos de gas que hay en el Magdalena Medio para tener gas nacional con técnicas que estén comprobadas, y utilizar esos recursos para bajar el déficit fiscal y los recursos de regalías para hacer proyectos de gran escala en las regiones y sacar a la gente que está en condición de pobreza de esa condición. Bueno, y la última, doctor Frank Per, que es un tema también que a ustedes les está preocupando mucho en este momento y pues que tiene que ver con esa medida que ha tomado el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, en el marco de la emergencia por el invierno en el departamento de Córdoba, la emergencia económica y ambiental, pues es la de imponer un impuesto al patrimonio a las empresas, a las personas jurídicas, un nuevo impuesto que se va a pagar en dos partes y que pues también va a afectar mucho la capacidad de invertir. Ustedes han advertido también pues que esto le va a golpear fuertemente a la industria de hidrocarburos. Sí, lo primero es que pues nosotros, como yo creo que todos los sectores de la economía de muchísimos ciudadanos, somos solidarios con la situación que se está viviendo en ese departamento, y se desplegaron en las últimas semanas varios tipos de ayuda: transporte, alimentos, containers, con ropa, iniciativas a través de fundaciones privadas, y tenemos que ser solidarios. Eso es lo primero. Lo segundo, que esa parte es: ¿por qué el Ministerio de Hacienda piensa que es bueno gravar un sector con un impuesto al patrimonio con una tasa que es 3 veces la del resto de sectores? Eso no tiene lógica económica y eso es discriminatorio. Además, estamos hablando de un sector en la que ya está tributando entre el 40 y el 45%, teniendo en cuenta con la sobretasa, sin tener en cuenta los impuestos a los dividendos, sin tener en cuenta los impuestos territoriales. Y Colombia es el país que ocupa el último lugar
en condiciones de inversión dentro de los países de la OECD. Entonces, cuando uno grava el patrimonio, lo que está es impidiendo que haya inversión futura. Y cuando no hay inversión, no hay crecimiento, no hay generación de empleo formal. Eso va en contra de todos los sectores de la economía en el mediano plazo. Nosotros estamos en total desacuerdo con los gravámenes al patrimonio. Lo que hay que gravar es la actividad y estamos en total desacuerdo con los impuestos discriminatorios a algunos sectores. Este sector paga en tasas efectivas de tributación hasta 4 veces más impuestos totales de lo que pagan otros sectores en la economía colombiana. Esas distorsiones hacen que no tengamos una economía competitiva. Entonces, estamos en total desacuerdo con esa medida y se pueden encontrar soluciones distintas para apoyar esta crisis humanitaria que hay en Córdoba, detrás de la cual nosotros, dentro de lo cual nosotros estamos cooperando. Claro, y es que no solamente al sector de hidrocarburos le impacta este impuesto al patrimonio. Muchas empresas pues ya han pedido también que se revise la medida, pues porque estamos hablando de una tarifa que empieza con un patrimonio de 10.000 millones de pesos, que pues esto puede incluso golpear a pequeños y medianos empresarios que tienen 1 o 2 inmuebles, máquinas y demás, y que pues su patrimonio llega hasta ahí y tienen que empezar a pagar este impuesto. ¿Ustedes desde el sector piensan hacer algo para frenar esta medida? ¿Hay posibilidad de interponer algún recurso, una demanda ante la Corte para que se caiga ese impuesto? Nosotros estamos mirando y yo creo que casi con absoluta seguridad vamos a proteger los derechos del sector, porque además, como usted decía, este es un impuesto que grava a las empresas independientemente de cómo les vaya en un año, si les va bien o les va mal, si tienen pérdidas, de todos modos tienen que pagar impuestos y eso no tiene lógica económica. Bueno, pues vamos a estar pendientes porque usted dice proteger los derechos del sector, es sí, demandar el decreto, el impuesto, o cómo más. Estamos mirando qué medida tomaremos, pero claramente nosotros no nos vamos a quedar quietos ante esta arbitrariedad. Bueno, doctor Frank Perr, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días para todos. Gracias, que esté muy bien. Bueno, pues así como el sector de hidrocarburos, Julián, Mariana, muchos otros empresarios, muchos otros sectores también están buscando una forma de tumbar ese decreto. Seguramente aquí en De Frente les explicaremos después de qué se trata este impuesto al patrimonio que el ministro de Hacienda ha establecido en el marco de esta emergencia económica y ambiental en Córdoba y que va a ser un golpe bien fuerte para el sector privado porque, como bien lo decía el doctor Frank Perr, no depende de sus ganancias, de sus ingresos, si a usted le va bien, si a usted le va mal, si usted es buen empresario o si no, simplemente por tener un patrimonio que supere los 10.000 millones de pesos, que esto puede ser 2 inmuebles, una máquina, algo que usted haya ya comprado y pagado además impuestos sobre eso también, pues tiene que empezar a pagar este impuesto con una tarifa que inicia en 0,5%, o sea, bastante plata para pues empresarios que les toca bien duro en Colombia porque hacer empresa definitivamente es tortuoso. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?